Mujeres que transforman el derecho, historias que inspiran. 4 entrevistadas, 4 referentes del derecho. Esa es la propuesta que tiene la Unidad Central de Políticas de Género y hoy nuestra entrevistada es nada más y nada menos que la doctora María Noel Costa. Voy a leerles solamente un pequeño fragmento de su mini bio. Es abogada especialista en Derecho Penal, jueza de Cámara y de Ejecución en el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, presidenta de la Comisión de Tribunales Orales de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, profesora de Derecho Penal General y de Derecho Penal Especial en la Facultad de Derecho de la UNC y se ha desempeñado también como presidenta de la Comisión de Género de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Bienvenida, Noel. Muchas gracias. Un gustazo inmenso tenerte aquí. Igualmente. Buenas tardes y agradezco a la Unidad Central, ¿no?, de Políticas de Género el haberme invitado y poder compartir acá con todos ustedes. Leímos solamente un pequeñísimo fragmento de tu inmensa trayectoria, así que, y solamente te voy a decir Noel, ¿no? Sí. Con esta calidez y con esta... Absolutamente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Sole. Bueno, como decíamos al comienzo, tenés una trayectoria muy vasta en los tribunales federales de la provincia de Córdoba y como para romper el hielo me gustaría que nos cuentes si en tu perspectiva considerás que siendo mujer has sentido obstáculos para llegar a donde hoy estás y por qué. Bueno, la verdad que yo esta universidad, ¿no?, esta querida universidad, yo entré en la Facultad de Derecho, que se llamaba Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el año 1989. Le debo algo que es un regalo que me hizo, ¿no?, que es la capacidad de la libertad de decidir, la libertad de aprender, la libertad de poder cuestionar, la libertad de pensar distinto, ¿no? Y ese es un regalo de la facultad. Yo lo tengo clarísimo eso en mi vida. Fue un antes y un después. Fue una bisagra en mi vida, esa libertad que me dio. Yo entré en el 89, hacía poco que la democracia se había restaurado en el país y no era tan lineal. Y de pronto aprendí que podía pensar por mí misma, ¿no? ¿Entraste sabiendo dónde querías ir ya? Absolutamente. Cuando era niña leía a Agatha Christie, Los 10 negritos. Cuando terminé de leer ese cuento dije, voy a ser abogada penalista. Sin conocimiento de qué se trataba, obviamente. Cuando entré en la facultad de Derecho Romano. Terrible eso, digo, esto no era lo que yo quería. Pero bueno, nada. ¿Y tenías algún referente cercano? No, ninguno. Nadie. No, ninguno. Ni familiar, ni ninguna cuestión. Pero bueno, esa libertad que me dio la facultad, que es así, ¿no? Hasta libertad de equivocarme, libertad de cometer errores, ¿no? Esa libertad es lo que me llevó a transitar un camino profesional distinto. Me parece a mucha gente de mi generación que se aferra a un lugar o a un cargo o a un escritorio y nada, yo fui saltando del ámbito policial al ámbito militar, a la profesión, a la Secretaría de Derechos Humanos y terminé en el Poder Judicial, digamos, ¿no? Es decir, fue un camino vasto. Sí fue un camino que tal vez en el ímpetu de la juventud, en las relaciones interpersonales que uno iba generando, en esa alegría de adquirir conocimientos y cosas nuevas, uno no visualizaba en ese momento, o por lo menos yo no visualicé en ese momento, el terrible costo emocional, económico y personal que tuve por ser mujer. Bien. Lo visualizo hoy. Antes no, digamos, ¿no? Porque era natural quizás, ¿no? O lo naturalizamos de una forma. Era normal, digamos, yo aspiraba a cosas que se iban dando, pero había un fuerte costo personal que tal vez la gente que estaba al lado lo veía, los sacrificios, las noches sin dormir, para cursar posgrados, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy yo los veo, ¿no? Hoy los visualizo, hoy los puedo visualizar. Tal vez en ese momento los negué porque era la única manera de llegar. Tal vez no teníamos otras oportunidades, que ahora la generación nueva tiene otras oportunidades para llegar, otros caminos para llegar, otras formas de llegar. ¿Realmente lo sentís así? Sí, sí, absolutamente. Bueno, ahora vamos a charlar. Creo que nosotros somos una generación bisagra, ¿no? Que un poco
invisibilizando todo, digamos, hay una frase que dice que uno trabaja como si no tuviera hijos y cría hijos como si no trabajara. Eso hice 20 años, con un gran costo personal. Pero ahora lo advierto. O sea, no fue una carga en el camino. No sé si me explico. Sí, sí, clarísimo. Sí. Te voy a llevar a otro terreno. Muchas veces te hemos escuchado decir en entrevistas periodísticas que la perspectiva de género es una herramienta paradigmática en la toma de decisiones, Sí. ¿no? ¿Qué querés decir con eso? ¿Y por qué específicamente hablas del derecho penal a diferencia de lo que ocurre en otros fueros? ¿Qué tiene el derecho penal o qué tiene el fuero penal que no tengan otros fueros? Yo siempre tuve una visión positiva de las cosas, ¿no? O sea, soy positiva, ¿no? Y recuerdo que hace, por ejemplo, 10 años, dando una charla en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, discutíamos si era legítimo o no aplicar la perspectiva de género, ¿no? Hoy ya no se discute, ya no es si es legítimo o legal. Hay que aplicarle, es un mandato constitucional, eso no es discusión. Estamos discutiendo otra cosa ahora. Estamos discutiendo cómo, de qué manera y quiénes están más capacitados para aplicar la perspectiva de género, ¿no? Entonces me parece que eso es un salto cuantitativo importante y cualitativo, ¿no? Y la perspectiva de género es evidentemente un mandato constitucional, ¿no? Para lograr la igualdad material en una sociedad absolutamente desigual desde el punto de vista estructural, ¿no? Es una obligación que tiene el juez, que tiene la jueza, de aplicar con perspectiva de género, ¿no? En el derecho penal es un poco más complejo o es un desafío muy importante, porque a diferencia de las otras ramas del derecho en el cual el Estado lo que hace es regular las relaciones familiares, regular las relaciones comerciales, regular las relaciones civiles, en realidad el derecho penal, si uno toma, reflexiona sobre el derecho penal, y así lo enseñamos en la facultad, es un medio de control social. Claro. Es distinto a regular las relaciones familiares, civiles o comerciales. Es un medio de control social, el cual el poder absoluto lo tiene el Estado. Es la máxima autoridad, siempre es el ius pudendi absoluto, la última ratio, la última razón del Estado, la última amenaza del Estado, ¿no? Entonces, en el Poder Judicial y en el derecho penal, digamos, todos los mandatos patriarcales son la columna vertebral, ¿no? Porque es el poder máximo, es lo máximo que tiene el Estado, el derecho penal. Y lo que hace es controlar socialmente a través de la selección de los bienes jurídicos, ¿no? Y de a quién pena, a quién castiga, de qué manera controla esa pena, de qué manera controla ese castigo. Entonces, es un desafío importantísimo, ¿no? Es el último bastión. No por eso en la Corte no hay mujeres, ¿no? Siempre repito una frase que la digo tantas veces, por una vergüenza, pero es mágica. Oscar Wilde dice, todo en la vida se trata de sexo, menos el sexo, que se trata de poder. Y esto es poder, el máximo poder del Estado, ¿no? Con el cual controla la sociedad. No regula, controla. O sea que en tu perspectiva el derecho penal es más machista que el derecho laboral, que el derecho civil, que el derecho de familia, que todos los derechos. Sí. Perdón. No, la pregunta era, incluso más que instituciones como, por ejemplo, vos trabajaste mucho en el ámbito militar, se me ocurre que también allí puede ser un ámbito, ¿no? En mi experiencia, que siempre las experiencias son personales, o sea, no se pueden transmitir, ¿no? Pero desde mi experiencia, donde he advertido y tal vez he tenido que enfrentarme a más cuestiones patriarcales del Poder Judicial. No el ámbito militar, no el ámbito policial, es el Poder Judicial, ¿no? Y tiene que ver, y más en el derecho penal, con el origen del derecho penal, que era una confusión con el pecado, con el origen del Estado absoluto. Tiene que ver con no perder esa capacidad de decidir que tiene el hombre, ¿no? En la sociedad. Te vuelvo un poco al comienzo de la entrevista donde vos decías que por suerte sentís que hoy las herramientas que tienen las mujeres para acceder a ciertos cargos son distintas que las que te tocaron a vos. Absolutamente. ¿Por qué? ¿Cómo fue evolucionando eso? Mira, sobre todo en nuestra querida universidad, sí, ¿no? Tiene 416 años, ¿no? O algo por el estilo, 17, no sé bien, no soy buena con los números.
por eso estudié abogacía. No, nuestra querida facultad, hace 80 años, recién ingresaron masivamente las mujeres. De 417, 80. Antes no, ¿no? A pesar que no estaba prohibido, cuando se nacionalizó no se prohibió, pero no. Bueno, el Colegio Montserrat hace 25 años. Sí. ¿Ah? Entonces, y si uno lee las encuestas de la universidad, de 3 egresados, 2 son mujeres, 70-30. En los posgrados, del 100%, 60 son mujeres, 40 hombres. En los cuadros de honor, 60 son mujeres, 40 hombres. Es evidente que hay una realidad distinta. Y la hemos logrado en 80 años. O sea que el camino está desatado, ¿no? El camino ya fue, ya es una cuestión que fluye, que va hacia esto, ¿no? Yo creo que inteligentemente los hombres y las mujeres, nosotros queremos compartir ese poder y ellos nos deben dejar compartir el poder, ¿no? Y lo debemos hacer de manera armoniosa a ese tránsito, hacia eso, porque hacia allá vamos. Va a haber más egresados mujeres que hombres en todas las disciplinas. Hacia allá vamos. Se viene el mundo de las mujeres, ¿no? Entonces eso es importante. Pero me preocupa otra cosa, pero no hablo más. No, me interesa saber qué te preocupa. Me preocupa, digamos, que las mujeres, ¿no?, que han decidido de alguna manera triunfar en su disciplina, si se puede decir triunfar, no es un triunfo, pero alcanzar las metas que quieren, ¿no? Ocupar lugares públicos, ocupar lugares de posición, digamos. No es un triunfo o una derrota, pero digamos eso, ¿no? Que nos han visto nosotras, a mí, sin dormir días enteros y con un gran sacrificio personal, económico y lo demás, no quieren tener hijos. Por supuesto que es una decisión absolutamente respetable. Lo que no sería respetable es que no tengan hijos para no padecer lo que hemos padecido nosotras. Es decir, que realmente sea una decisión en libertad de condiciones. Por eso las políticas del Estado tienen que apuntar ahí, ¿no? Escucho muchas mujeres, mis propios hijos mayores, no vamos a tener hijos, ¿no? Y me parece que es una cuestión compartida entre la mujer que dice, no, bueno, yo también quiero esto, no quiero semejante sacrificio. Y el hombre que, bueno, tampoco dice, bueno, yo asumo ese 50, ¿no? Que puedan transitar otro camino ellos, que no sea un lado de la hoja y el anverso y el reverso. Que haya políticas del Estado que permitan, ¿no?, transitar el camino con los que quieren realmente tener hijos y poder realmente llegar a ocupar cargos públicos o cargos de decisión, que es tan importante. Te hago una pregunta personal. Sí. ¿Seguís trabajando como si no tuvieras hijos y seguís criando como si no trabajaras? No. ¿Cuándo cambió eso? Cuando yo fui juez de instrucción en Corrientes en un tiempo, y ahí estaba de turno, era el juez de instrucción anterior, ¿no? Y bueno, te llamaban las 24 horas por la persona que se había suicidado, por el muerto, por esto, un montón de cuestiones. Y ahí advertí, en una llamada, me acuerdo, yo no puedo fingir que no están mis hijos acá al lado mío. Entonces dije, comisaria, espera un minuto que voy a hablar con mi hijo y lo llamo, ¿no? Y perdí esa vergüenza que sentía la mujer de decir, no estoy cumpliendo con el mandato laboral por ocuparme de mis hijos, ¿no? Entonces es todo un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que va de a poco, pero que vale la pena. A mí me gustaría que las generaciones nuevas encuentren un camino distinto al nuestro. Y digo que están mejores por todo lo que expliqué, ¿no? Ya el cambio ya está hecho, ya el cambio ya se hizo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y que tengan la inteligencia suficiente de hacerlo integrando todos los géneros, integrando esta cuestión, ¿no? Cuando comenzaste este camino, ¿tenías alguna mentora? ¿Alguien? No, pero
he tenido dos brillantes profesoras de la facultad. Porque esto que digo que la facultad me enseñó a que yo era libre para pensar y decidir. Eso fue maravilloso. Tenía la doctora Lloveras, de familia, que nos hacía estudiar familia por dos libros, uno amarillo, uno naranja y uno verde, no recuerdo en este momento. Y nos daba casos prácticos y los autores resolvían distinto, porque pensaban distinto respecto a los artículos, ¿no? Y uno tenía que decir a favor de quién estaba, ¿no? Y eso fue maravilloso en mi enseñanza. Yo no valoro la enseñanza jurídica de la facultad, pensamiento crítico, sino el pensamiento crítico. Porque yo en la facultad aprendí, por ejemplo, de que a la prostituta, mala la palabra, pero así lo dice la doctrina, las personas que se dedican al trabajo sexual, si sufrían un abuso sexual, no habían sido violadas, porque no tenían honestidad, ¿no? Yo lo repetía y me sacaba 10, los parciales, y que si una persona había accedido carnalmente a mí, me había violado, yo me casaba con ella, entonces lo perdonaba, entonces se iba de la cárcel. O sea, aprendí cosas terribles en la facultad, pero no porque me enseñaran mal, sino porque era el derecho vigente. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, no quiero que todos los parciales sean distintos, sean iguales, le digo. O sea, piensen que van a responder. Cada uno tiene un criterio, fíjense cómo lo resuelven. Están acá para aprender a pensar, aprender a descubrir. Y porque aparte el derecho, que también es el orden positivo, está en el marco constitucional, es lo que nos rige como sociedad, es lo que permite que todos podamos de alguna manera desarrollar nuestro plan de vida. El derecho tiene sus errores. El derecho no es neutral, ¿no? Entonces, estas visiones del derecho distintas a lo mayoritario es lo que produce el avance de la legislación, ¿no? Que el derecho penal es fundamental. Hablaste de tus docentes y me gustaría que me cuentes vos, en tu rol de docente hoy en la actualidad, qué estrategias usás con tus alumnos y alumnas para incorporar esta perspectiva de género. Era más difícil hace un par de años, ¿no? Porque uno hablaba de casos de género o llevaba como ejemplo cuestiones de género o casos prácticos a realizar. Existía una cierta resistencia, ¿no? Uno notaba en el alumnado una cierta resistencia, como una cuestión, esta profe intenta inculcarnos una ideología, ¿no? Advertí bastante resistencia al comienzo. Después, ideología, así lo decían. Sí, ideología. Después, digamos, el alumnado, y que es el cambio cultural, obviamente, los alumnos fueron ellos mismos incorporándolo en su vida diaria, ¿no? Entonces se produjo un cambio que a veces, cuando planteamos una situación o un caso práctico, ellos encuentran cuestiones de género, solos, digamos, ¿no? Ellos encuentran el lugar o la expresión o cómo hacerlo o traen cuestiones de la realidad. Eso la verdad que es un aliciente. Noel ha sido coautora, voy a leerlo, del Protocolo de Género y Violencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. ¿Vos considerás en lo personal que existe un avance en materia de jurisprudencial? Sí, digamos, hay varios avances de las cuestiones de perspectiva de género, ¿no? Una jurisprudencialmente, ¿no? Las sentencias están abarcando perspectiva de género y eso produce un efecto de contagio hacia los colegas, ¿no? De pronto resoluciones, también casación, la Corte ha generado ciertos lineamientos que el Poder Judicial sigue esos lineamientos, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso del protocolo, que esto es para mí la base de poder aplicar una justicia con perspectiva de género, es que dentro del Poder Judicial hay violencia, como en toda estructura. Como una reproducción infinita. En el propio Poder Judicial hay violencia
propia, ¿no? Entonces, todo esto que se hizo de crear un protocolo, se crearon las oficinas de salud laboral, etcétera, 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 tiende a que el propio operador judicial advierta la violencia en la que trabaja, las situaciones a las que se encuentra expuesto, para que una vez que pueda internalizar eso, pueda de alguna manera generar una justicia con perspectiva de género. Si no, uno no puede generar una justicia con perspectiva de género si está sufriendo esta situación dentro de su ámbito laboral. Entonces la Corte, el Consejo de la Magistratura o en la Asociación de Magistrados, eso es novedoso en el Poder Judicial, ¿no? Acá en Córdoba estuvo antes, en el Poder Judicial Provincial, en la Defensoría también, el Ministerio Público, pero digamos, también un poco vernos y decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo juzgar con perspectiva de género si existe violencia en la vocalía, si existe violencia en el ámbito del propio tribunal? Entonces, bueno, es un proceso, obviamente. Te saco del derecho y te llevo a las nuevas generaciones de profesionales, porque acá es verdad que tenemos muchas estudiantes de derecho, pero también la universidad es plural. Y me gustaría que en un último mensaje respecto de cómo pueden, desde las distintas disciplinas, incorporar la perspectiva de género. ¿Qué mensaje les darías a estas nuevas generaciones de profesionales? Estas nuevas generaciones lo que tienen de ventaja sobre nosotros es que ellos han podido vivenciar los cambios, ¿no?, de género y han podido sentir en las parejas, en las relaciones interpersonales, en lo demás, estas cuestiones, razón por la cual yo creo que no sé si soy muy positiva, pero esto es un camino ya dado, es decir, que ellos tienen que continuar con esta, ¿cómo poder explicarlo? Existen muchos programas de capacitación sobre género. Ley Micaela, el Consejo de Magistratura tiene un montón de capacitaciones jurídicas sobre género, ¿no? Y esas capacitaciones, si bien son obligatorias y son obvias y son necesarias, no va a implicar de ninguna manera que ese juez juzgue con perspectiva de género, ¿no? Porque a las cuestiones del patriarcado, a los sesgos, a la discriminación, hay que vivenciarlas. No se pueden aprender escritas, hay que vivenciarlas. Yo siempre digo, ¿no?, ningún hombre sabe lo que siente una mujer a las 10 de la noche en una parada de colectivo sola. Nadie. Nadie sabe eso. Entonces, estas generaciones están vivenciando más de cerca lo que es el patriarcado y el daño terrible que hace a la sociedad. Entonces, para mí es un camino que van a transitar tranquilos. Espero que encuentren en el Estado, que ya el Estado no tiene que capacitar, sino que el Estado les dé las herramientas necesarias para que lo puedan transitar sin costos económicos, personales y emocionales. Doctora María Noel Costa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por invitarnos.